¿Crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentiam. No está cerrada para las hordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las hordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. Bueno, en eso tienes razón. En su día perdimos a muchos intentándolo. Ya, lo sé. Estaba ahí. Y cada horda que pasa a dejar rezagados o se separa y se desperdiga. Y así de repente, engendros por todos lados, hasta donde alcanza la vista. No hace falta verlos para saber que están por aquí. Si encontramos la forma de evitar que sigan llegando, tal vez podamos avanzar algo, diezmarlos. Estar más a salvo. Liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso. Una horda. Esto es... Virgen Santísima. Sí. Pasan ahí todo el día hibernando lo que coño hagan los putos engendros. ¿Y qué sugieres? ¿Que nosotros...? Sí. Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro. ¿Y de qué nos sirve eso? No lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. O tal vez este rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Vale, venga, volvamos. Y a ver cómo lo hacemos. Vale, ya he calentado las rodillas. A ver si puedes seguirme. Sí, vale. Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí? ¿Viendo por qué hacen lo que hacen? No por eso. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? Lo que va a hacer una horda. ¿Dónde duermen? Hace unos días estaba al norte de Belknap Crater y un helicóptero. ¿Un helicóptero? Escúchame, era uno negro. Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida. ¿Y viste uno volando? Los seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. Mierda, o sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre, luchando por sobrevivir. Los seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuáles? Sí. Tenían sensores de movimiento que medían cuántos engendros usaban la cueva durante el día. Y, Mike, había miles. ¿Ah, sí? Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas, al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock, usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. En cuanto a tu idea, tiene bastantes ventajas. Pero una tarea como esa va a requerir mucha dinamita. Querías ayuda para hacer de Lost Lake un lugar más seguro. Esa es la forma.
Vale. Mira. Tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Pero reúnete conmigo en el puente en 2 minutos. Sé dónde podemos encontrarla. St. John. Tenías que estar en la granja hace 1 hora. Me dicen que hay una pala esperándote. Sí, es que eso, estoy ocupado. Verás, Iron Mike y yo vamos a salir ahora mismo. Iron Mike y tú. Vas a ir para allá hoy, o tu novio tullido y tú vais a acabar en la mierda. ¿Me entiendes? Sin una pala de los cojones. Sí, sí, lo intentaré. Corto. ¿Qué hacía cuando el mundo enfermó? ¿Quieres la verdad? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Listo? ¿A dónde vamos? Esta vez tendrás que fiarte de mí. ¿Vale? ¿A dónde vamos? ¿Sabías que había minería por estos lares? Sí, de mercurio o algo. Eso es, cinabrio. Extraían mercurio del cinabrio. Los del este piensan que aquí había minas de oro y plata, pero no. A principios del siglo XX el cinabrio valía más que el oro. Para que funcione la mina hace falta dinamita para expandirla, abrir nuevos túneles, despejar derrumbes. Y para tener dinamita tienes que registrarla en el condado y darle copias de las llaves al inspector. Espera, ¿el juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías, en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike. ¡Hostia puta! Me dijiste que jamás ibas a volver por allí. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando murió Joe. Te dije por qué. ¡Aquí! No. ¡A la derecha! ¡Aquí es! Mike, ese sitio va a estar hasta arriba. No creo que sea una buena idea. Si este tiempo se mantiene, nos irá bien. Muy bien. ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal. Ahí es donde vamos. No busquemos problemas. Lejos de los edificios. Vamos, tenemos que ir por aquí. ¿A dónde vamos? Tú sígueme. La llave la tendrá el inspector. ¿Y sabes dónde está su cuerpo? Sí, eso creo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí. Murieron todos, hombres, mujeres y niños. Pocos escaparon. Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos 2. Nora y yo. Pero no fue cosa de los engendros. ¿A qué te refieres? Ven. Cena guapa. Madre mía. ¿Qué cojones, Mike? Después de 2 semanas, la munición se acabó. Los bandos acordaron una tregua. Una reunión. Aquí. Sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. La lucha no duró mucho.
pero fue dura. Resulta que sí les quedaban balas y... vaya. Puedes ver lo que hicieron. Como decía, 2 personas salieron vivas de aquí después de todo lo que ocurrió. Y hay días en los que deseo no haber sido una de ellas. El comisario está ahí con el uniforme de chupatintas. Vea por la llave y larguémonos de aquí. A ti te daba igual sellar las cuevas. Me has traído aquí. ¿Por qué querías que viera esto? No, vale. ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas, como he dicho, y a conseguir dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Una mierda. Tienes razón, no me sabe mal que lo hayas visto. No te sigo, Mike. Hablo de la guerra que se avecina. Con los Rip, la que Esquizo tanto desea. ¿Crees que le importa cuántos mueran en cualquier bando? Déjalo. Venga, vamos al lío. La puerta. Está cerrado. Vamos. Hay que ver cómo subir. ¿A qué huele a muerto? Renacuajos. Sí, los huelo. Mala cosa. Nunca me han gustado los críos. Me ponían de los nervios. Era un tema delicado entre Elizabeth y yo. Que en paz descanse. ¿No te gustan los críos? Creía que te gustaba todo el mundo. Casi nadie, de hecho. Pero tolero a muchos. Incluso a errantes listillos. Vamos. Vale. Bien, lo tenemos. Tenemos mapas de todas las minas que muestran dónde guardaron la dinamita. Vale, vamos. ¿Lo has oído? Sí. ¿Estás esperando a alguien más? No. ¿Me vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero... las zanjaré si es necesario. Detrás de mí. Puedo cuidarme solo. No digo que no, pero ¿te acuerdas de la última vez en la mierda? Vas a palmar. Ya están todos. Vamos. Detrás de ti. ¡Atrás! Tranquilo. Engendros. Van a echarnos al pueblo entero encima. Tranquilo. Por fin. Eso es. Todos. ¡Cabrón, que te vemos! ¡Agáchate!
Joder, qué desastre. Ahora sabes por qué nadie va a Camp Sherman. Como Odie se entere de que te juegas el cuello así, se va a cabrear. ¿Y cómo se va a enterar ella de eso? Por mí no. Y bueno, los Rick, ¿por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Dick? Siempre he visto algo de mí en ti. ¿Y eso? Te la suda todo. Te preocupas por tu amigo. No quieres que se muera. Pero, ¿por mí? ¿Por otra puta persona del planeta? No lo creo. Eso solo te mata. Sí, es verdad. Pero, ¿sabes? No preocuparte te matará igual. Lo que hizo la gente de Camp Sherman fue empezar a preocuparse solo por su propio pueblo y los de los suyos. Es fácil matar a un hombre cuando solo es un trozo de carne entre tú y lo que necesitas. Esquizo quiere matar a los Rick porque ya no piensa que sean humanos. No cuentan. Están entre él y lo que quiere. Pues yo no me trago esa patraña. No lo permitiré. ¿Sabes? Esquizo, él se pregunta por qué soy un pacifista. Bueno, así es como le gusta llamarme. Cree que voy a conseguir que acaben todos muertos. Lo vas a hacer, Mike. Vas a hacer que mueran todos. Los engendros no van a durar para siempre. Y cuando se vayan vamos a necesitar a gente aquí que ayude a reconstruir. Buena gente. Oye, mira, de verdad. Estamos No matando me un par de gustan zombies. ni Carlos, ni sus Rip, ni tampoco Tucker, ni Copeland, y sus puñeteros conspiranoicos. De acuerdo, pero mira, este es el tema, Dick. No voy a desviarme de mi camino para matar a ninguno. Ya he matado a suficientes. Aunque Carlos venga a por ti. Mi tregua se mantendrá. Puedes estar seguro. No, Mike, no lo veo tan sencillo. La tregua no se mantendrá. Sí, para variar, coincido con Esquizo. Los Rip no son humanos. Ya no. Tengo de todo. ¿Cómo le irá a Bowser? Debería ver cómo está. Espero que esté despierto. Sí. Vale. Eso sí es una mejora. Ahí tienes. Eso valdrá.
Vale. Ya nos veremos. El primero fue en el trabajo. En lo que resultó ser el último día. Detrás del mostrador de una pequeña cafetería en Fairway. Se habían dado avisos, pero nadie hizo caso. Entró una mujer a la tienda. Con los ojos vidriosos. Cayéndosele el pelo, los labios tensos, mostrando los dientes como un perro rabioso o algo. Ella sacó a un estudiante y comenzó a desgarrarle la garganta. No me quedé para ver. Trabajaba en la sociedad humanitaria. Tenía una peculiar rutina y una carrera en las afueras de Santiago. ¡Capitán Curry! ¡Avísalo! ¡Tú llámalo! ¡Joder! ¡Están atacando el puesto! ¡Cabo! ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! ¡Cabo! ¡Vienen más! ¡Cabo! ¿Milicia? ¿Qué coño? Joder, tío. Bueno, mejor echa un ojo. Vale. Dick, toca correr. Ricky, ¿qué pasa? El tipo que estábamos buscando, Eric Lynch, ese que asesinó a Campbell y a Reed, en la granja. Lichman, hijo de puta. ¿Sabes dónde están? Sí, sí, está en la orilla norte, en el viejo embarcadero. Esquizo quería ir, pero Iron Mike dijo que te encargaras tú. Lo cogeré. Gracias. Dick, corre. Deacon, ¿estás ahí? Ha salido otro trabajo. Ricky, sí, vale. Me pasaré. Corto.
O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Row Camp. Errante, St. John, digo, recibido. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación. Prepárate, cambio y corto. Por eso estoy aquí. Señor, deberían haber llegado allí. ¿Los ves ya? Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda, quédate cerca o no podré interceptar los datos. Avisadme Vale, cuando sí, la lo zona esté dicho. asegurada. Avisa cuando esté Colocar el rastreador en el helicóptero. Vamos, chicos, hay que pirarse ya. despejado. Que Despejado. no me vean. Registro completado. ¿Qué cojones estáis haciendo, eh? ¿Se os ocurrió parar a repostar en la vieja gasolinera? ¿Cómo te va? Por si no os habéis fijado, no queda mucha. Pero no, vosotros no tenéis ese problema, ¿eh? Vale. ¿Y la pantalla de O'Brien, arreglado. Ya te llegará telemetría. Recibido. Espera. Sí, lo leemos perfectamente. Corto. Lo que te digan. Calla Sí, ya. de nada, O'Brien. ¿Cuánto crees que nos queda? Ni idea. Acabaremos cuando el doctor lo diga. No era mi turno en la lista de trabajos. Fíjate al comandante. ¿Tengo pinta de comandante? ¿Qué? ¿Cuánto más vamos a tardar? No mucho más. El doctor lo tiene todo atado. Cuando volamos sobre Farewell, había un cojón de engendros. Sí. Unas docenas, como poco. Aquí está. Nota de campo 206 trabajos. Inspección completada en 24 sitios de anidación, incluyendo Merion Forks, el cementerio El Pioneer, el aserradero de la autopista Cascade, el área de servicio en la carretera de Belknap. ¿Cómo se llamaba? Gracie Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en, bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque, solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder, yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un burrito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios a campamentos humanos. En particular, uno grande. Salomé Hot Springs. Ah, sí. Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó. Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un resort. No joda. Pues eso. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Su vida completada, sí. ¿La Biblia? ¿Ahora recitan versículos? Qué bien. Sobrevolarlo todo con tiempo para leer. Hay que joderse, O'Brien. Hecho. Vale, ahora solo quiero largarme de aquí antes de que me vean.
Llevamos mucho trote. El combustible es el menor problema estando en tierra. Concéntrate. Oh, estamos tardando la vida. No sé, eso es mucho tiempo. O'Brien. O'Brien, ¿estás ahí? Ahora no puedo hablar. Llama a este canal luego. Corto. ¿O'Brien? Ah, venga ya. Me estoy hartando de ser tu recadero, O'Brien. La sofá. Allá va. Hecho. A ver si me puedo cagar estos zombies. Los zombies son demasiado zombies de momento.
Me matan. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me deja?
Eso se verá. ¿Cómo va, hermano? Dick, no sé cómo vas tú, pero me vendría bien una mano. Túmbate. Sí, señora. Todavía no puede recibir visitas, pero me vendría bien una mano. Vale, te veo luego. Estaré aquí. Oye, doctora, no, en serio. ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William. Túmbate. Vale. Podría tocar chopsticks. No, en serio, podría, sí. Como puedes ver, estará más que bien. Ya ni siquiera tiene fiebre. Bien, genial. Vale, tengo que encargarme de unos Deacon, asuntos. como te dije, William te debe la vida, de verdad. Boozer no me debe una mierda. Yo sí. He salvado a 2 más. Eddie y Mia habrían muerto de no ser por estos antibióticos. Pensé que debería saberlo. Parece que está mejor. Deja que te abra.
Aquí. Dick, ¿estás? He salido de la enfermería, tío. Adi me ha dicho que ya se ha hartado de escuchar mis lloriqueos. Suena muy a Adi. ¿Y el brazo? Ahí va, al 50%. Perdón, es humor de amputado. No, ahora en serio. Es como si aún sintiera la mano, ¿sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma. Sí, eso dijo Adi. Es una mierda. Me duelen las articulaciones de los dedos. Cuando haces un viaje largo en moto, intento flexionarlos y... Bueno, me piro. Esquizo me tiene con las granjas. A ver si puedo pagar los putos calmantes que me pasa a ti. Hasta luego. Adiós. Dick, lo queremos vivo. ¿Vivo? Venga ya. ¿Por qué?
Antes de huir, robó 2 bolsas de semillas. Dick, las necesito. Mierda. Tenemos que saber dónde las vendió o las guardó. Me estás complicando mucho el día, pero... Vale, bien, lo perseguiré. Corto. Vale, vamos a echar un ojo. Lo miraré de cerca. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Controlado. Ahí fuera solo hay asesinos, errantes y desvalijadores. Oh, mierda, alguien necesita ayuda. ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡Socorro! Eso es. Aguanta, aguanta. Ya voy. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? Sí, sí. ¿Dónde? Enséñamelo. ¿Dónde? Iré. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá.
Gracias. Gracias. Pensaba que no lo contaba, coño. Me llamo Deacon. Ya saben quién soy. No vayas por carretera, si no pares. Necesito gasofa. Allá va. Eso es. Vale, ¿qué tenemos? Te pillé. ¡Mierda! Ahí está. ¡Joder, Lynchman, venga! ¡Oh, no, no! ¡No te me vas a escapar! ¡Vete a la mierda, señor! ¡No se te escape, Dick!
¡Venga! ¡Mierda! ¿A dónde vas? ¡No puedes escapar! Diles a Ricky y a todos que se jodan. ¿Entenderás, señor? Otro sitio, pero... ¿Habrá algo en esa unidad médica? Diles a Ricky y a todos que se jodan. ¿Entenderás, señor? Tengo munición, cabrones. ¡Vete a la mierda, señor! Voy. Nada, me quedé sin gasolina. ¡No me cogerás vivo! ¿Me oyes, señor? ¡Gilipollas! ¡Para la puta moto!
a Ricky y a todos que se jodan. ¿Te enteras, señor? ¡Que no se te escape, Dick! Pobre la cerda. Me se doy. Lo queremos vivo. ¿Vivo? Venga ya. ¿Por qué? Antes de huir, robó 2 bolsas de semillas. Dick, las necesito. Mierda. Tenemos que saber dónde las vendió o las guardó. Me estás complicando mucho el día, pero... Vale, bien, lo perseguiré. Corto. ¿Por dónde? Ya te tengo. ¡Mierda! Ahí está. ¡No me cogerás vivo! ¡Joder, Lynchman, ¿Me venga! oyes, señor? No, 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 no te me vas a escapar. ¡No puedes escapar de mí! ¡Que te follen! ¿Me oyes?
¿sabes lo que pasa? ¡No me cogerás vivo! ¿Me oyes, señor? ¡Gilipollas! ¡Para la puta moto! ¡No me cogerás vivo! ¿Me oyes, señor? ¡Cabrón! ¡Cuidado! Menos mal. ¿Cómo va, Leachman? ¿Qué? ¿Al campamento no te da bien de comer? ¡Que te den! ¿Se te ocurrió cargarte unos tipos y largarte con nuestra mierda? ¿Qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? ¡Déjame, hijo de puta! Oye, escúchame. Ricky va a enviar a gente para recogerte. Diles dónde has metido las semillas. Puede que solo te metan un tiro. Ya sabes, en vez de ahorcarte lentamente. ¡No sé de qué coño me estás hablando! Vale, tío, tú mismo. Hola, ¡No me Ricky. dejes aquí! Lo tengo. ¿Y si Te aparece mando una su horda? posición. ¡No Envía a alguien puedes para dejarme! recogerlo. Eso sé. ¿Tiene las semillas en su moto? ¡Espera! ¡No! ¡No me dejes No, aquí! no las he visto. ¡Me cogerán Vale. los engendros! Lo por traeremos favor! aquí. Corto. Adiós, Leachman. Mierda. ¡Engendros, engendros! ¿Qué?
Tengo un trabajo para ti. Un trabajo para mí. Sí, hay unos engendros muertos al oeste del puente hundidos en el barro. Necesito que los saques de ahí y los lleves a incinerar. ¿Entendido? Pringoso. Sí. Busca otro, estoy ocupado. Oye, te lo estoy asignando a ti. No sé qué te habrá dicho Mike en vuestro paseo campestre, pero tenemos trabajo aquí. Oye. Esquizo, contigo no, se viene conmigo. Juraría que no estaba hablando contigo. Son órdenes de Mike. Salgo a la mierda y él se viene conmigo. ¿Vale? Pues eso, estoy ocupado. Cuando vuelvas, ven a buscarme. ¿Vienes? ¿Dónde? ¿Eso importa? En serio, ¿a dónde vamos? Al norte. Ricky, no tengo tiempo para tu mierda ni la de Esquizo. Va, te lo enseñaré. Mike me lo ha contado. No sé de qué hablas. Lo de si sellamos las cuevas, pararemos las hordas. No dije que las pararíamos, igual ralentizarla. Oye, ¿vas a algún sitio con esto? Sí. Solo pensé que igual has decidido quedarte. O sea, no solo por Busser, sino porque querías ayudar. Eso has pensado. En otros tiempos yo hice mis encargos. Sí, pero nunca nada más que eso. Y lo sabes. ¿Y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas? ¿Qué quieres que piense yo? Aquí. Hace unas semanas perdimos a un hombre. Esto se apagó y desactivó el respirador de la enfermería. Un respirador. Dios, Ricky, mira alrededor. Si necesitas un respirador aquí, ya estás muerto. ¿Y si hubiera sido Busser? Sí, lo que pensaba. Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos 2 años, pero los transformadores y el tendido aún funcionan. Bueno, al menos aquí. Quiero ir al norte, comprobar la presa, para ver por qué se apagó. No, escolta, eso es trabajo para Esquizo. No necesito una escolta. Tú has vivido ahí arriba, conoces la zona mejor que nadie. Deacon, tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo. Vale, genial. Voy a por algunos de los que conocen. No lo harás. Vamos a ser discretos. Si nos encontramos con hombres de Copeland, puedo encargarme de ellos, pero este terreno está hasta arriba de Rib y escoria. Y Dios sabe qué más. Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atención. Sí, pero... Lo vamos a hacer a mi manera. Oh, mierda. Bien, vale. Vamos. Mira...
Ricky, te quería preguntar. La otra noche, en la enfermería... ¿Sí te habría disparado? No. ¿En serio? Pues, por tu cara, yo... Primero te habría llevado fuera y luego te habría disparado. Claro, para no, bueno, pringar de sangre en la enfermería. Ajá, exacto. Si madrugamos, podemos volver antes del anochecer. Siempre que todo vaya bien. ¿Qué puede salir mal? Te sigo. Tú sigue la ruta que te marqué en el mapa. Hay campamentos de saqueadores que queremos evitar. Sí, lo pillo. ¿Cómo acabaste aquí? ¿No me lo has dicho? Igual que todos, supongo. Cuando pasó todo, estaba a kilómetros de casa. Y cuando volví, ya no quedaba nadie. ¿De dónde eres? Crecí en un pueblecito cerca de Portland. Curraba en la ciudad, dormía por ahí y volvía a casa al final. ¿La gran ciudad? Sí, ya. Solo en Oregón. ¿Cómo era por allí? O sea, ¿cómo hiciste para salir? No lo sé. ¿Suerte? Había atascos por toda la costa. Era un aparcamiento gigante. El valle de Willamette era una zona de guerra. Todo pasó muy rápido. Les dije a mis amigos que se fueran. Veo que no me hicieron caso. ¿La destruyeron? ¿Portland? Sí, oí lo de la bomba nuclear. Pero notaríamos los efectos, ¿no? Vale, ¿y tú? ¿Algún problema? ¿Yo? No, joder. Pero no lo sabía. Viajamos juntos mucho tiempo, pero no saldría el tema. Yo era como tú. Parecía... no sé, que mantener las distancias era una buena forma de sobrevivir. No debería haber preguntado, no es asunto mío. Por eso estoy en el campamento. Quiero una vida normal. Pues buena suerte. No es algo serio. Lo de Adi. Eso no es lo que veo. Sí, bueno. Todo va rápido hoy en día. ¿Sabes? Es igual. Quería contarte algo. Dime. Yo, mira, gracias por dar la cara por mí. Por mí y por Buse. Con Iron Mike, quiero decir. Vaya, te estás ablandando. ¿Qué te de? Nunca me has dado las gracias por nada. Sí, bueno, igual nunca tuve razones. Vale. ¿Dónde fuisteis el otro día, Iron Mike y tú? Dijiste que ya te lo había contado. Estuvo bastante callado. Conozco a Iron Mike desde hace tiempo y, siendo sincera, creo que no lo había visto tan... no sé, deprimido. ¿A dónde fuisteis? Camp Sherman. Dicen que es un circo de engendros. Lo es, pero no teníamos elección. Tuve una idea para sellar las cuevas y evitar que pasen las hordas. Sabía dónde estaba la oficina de minería. Cogimos algunos mapas. Quería localizar unos cuantos explosivos. La radio no me va bien. Ha sonado a que te ofrecías voluntario para algo. Ahora estoy contigo, ¿o no? Querías librarte de la ciena. Vale, pillado. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Nada, Ricky, no pasó nada. ¿No te dijo nada? No, no, no. Iron Mike no dijo nada. Como has dicho, es bastante callado. Vale, el embalse. Ve con ojo con la puerta. No sabemos qué o quién vive ahí. Vale. Parece despejado. ¿Qué? ¿Esperabas problemas? Sí, siempre. Y si los encontramos, nos piramos. Vale, venga, quiero comprobar el caudal. ¿A dónde vas? Aquí abajo. No.
Esto no está bien. Ahí debería fluir más agua, por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y lo oyes? ¿Qué? Exactamente. Si las turbinas funcionaran, podrías oír el zumbido desde aquí. ¿Qué ha pasado ahí? No. Lo mismo que pasó con todos los puentes. Los listos de uniforme decidieron volarlos para que no pasaran las hordas. ¿Hordas de refugiados o de engendros? Bueno, con gente como Copeland. De las dos. Vamos, venga, quiero comprobar algo. Ven aquí, tócalo. ¿Qué? ¿Para qué? Vale. ¿Sientes algo? No. Exacto. Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando. Vamos. Por aquí. Vamos a subir hasta arriba. Ahí. La sigo. ¿Las ves? Son las tuberías forzadas. La presión del agua del embalse se conduce a través de esas tuberías, lo que concentra la fuerza de la corriente y hace que pase justo por las turbinas. ¿Cómo cojones sabes todo eso? Mis dos hermanos mayores arreglaban coches y tal con mi padre. Me conseguí un curro en Boeing con 17 años. Iba a la uni a tiempo parcial para ser ingeniera mecánica cuando pasó todo. ¿No los has vuelto a ver? ¿A tu familia? No. Bien, vamos a echar un vistazo. Esto va a ser divertido. ¿Y ahora qué? Espera, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Solo viajamos juntos unos meses, pero en todo ese tiempo no te vi ofrecerte para nada. Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma. Así que voy yo. Pero tú puedes esperar y mirar. Vale. Ahora o nunca, ya vamos. Sí, está lleno de mierda, pero creo que puedo limpiarlo. Vuelve a la turbina. Mira si vibra o algo. Nada. Espera un segundo. Eso es. Sí.
¿Notas esa vibración? Sí, pero el tendido eléctrico sigue muerto. ¿Qué? Bueno, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Echemos un vistazo a los transformadores. ¿Y tu padre y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé. Mientras volvía intentaba llamarles, pero siempre comunicaba. Para cuando llegué a casa estaba vacía. El barrio entero lo estaba. Había folletos, órdenes de evacuación. Fui a un campamento de refugiados, pero había caído. Murieron todos. Solo había engendros. Joder, Ricky, lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Estos controlan los cables que van al sur. Vale, ¿qué les pasa a estos? No, ni idea. Vale. Bueno, habrá un cortocircuito en las cajas de las turbinas. Vamos abajo a echar un ojo. ¿Vale? Vale. ¿Qué te pasa con Esquizo? Joder, parece que siempre estás al borde de rajarle el pescuezo. Hace unos meses Abby y yo lo pillamos fuera de nuestra cabaña mientras nos bañábamos. ¿Qué? Joder, ¿es un mirón? Le dije que si volvía a pasar vería que tengo la pistola más grande. Madre mía. ¿Sabes? Si estaba Adi, Esquizo no te estaría mirando a ti. Hice todo lo que pude para evitar que lo capara. Ay. ¿Verdad? Jamás cabres a una tía que sepa usar un bisturí. Levántame. Vale. Vale, vamos. Ay. Venga, te abro. Vamos, las cajas de distribución están aquí. Oh, Dios santo, ¿qué es ese hedor? Nidos de engendros. Por el pestazo más de un par. No te alejes. ¿Cuántos molotovs te quedan? Bastantes. Vale, ¿recuerdas cómo va? Tú enciendes, yo los mato. Dios, hace tiempo, pero me acuerdo. ¡Que arda! ¡Ahí vienen! Listo. Al fin. Ya está. ¡Que arda! ¿Listos? Claro. ¿Estás bien? Sí. No les gustan mucho las visitas, ¿verdad? Me parece normal. Será mejor que se acostumbren a esto. ¿Sabes qué? Desde hoy, esto es territorio del campamento Los Lake. Poder para el pueblo. Bien, comprobemos las cajas de distribución y larguémonos. ¿Esta es la buena? ¿Listo? Sí. Vale. Sí. Houston, ¿tenemos luz? Buen trabajo. No podría haberlo hecho sola. Busquemos algo con lo que bloquear la puerta. No quiero tener que volver aquí todos los meses para despejarlo. Espera, ¿vas a estar aquí dentro de un mes? ¿Cómo? No lo sé. ¿Podrías ver? Ay, joder. Solo te estoy picando, vamos.
¿Por qué me has preguntado por mi familia? No sé. Es que nunca los habías mencionado. Y, bueno, lo siento si era un tema del que no querías hablar. Vale, Ricky, ahora no. Pregúntame. ¿Qué? No, Venga, hay que moverse. Oye, nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Boozer. Hacía falta preguntarlo por las chorradas de Iron Mike. Dios, Ricky, tenemos que hablar de esto ahora. Llevábamos viajando juntos, no sé, un par de meses. Rick, vamos. Vale. Vale. Fue aquella noche. La recuerdo muy bien. Estaba nevando fuera y... Boozer estaba roncando. ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que conseguiría que nos cayera una horda encima. En eso no ha cambiado mucho. El tema... es que tú pensabas que dormíamos y estabas fuera sentado a solas, como siempre hacías, y no... apartabas los ojos de algo. No dormiste en toda la noche. Déjame ver esa foto. Va, por favor. Ahí es cuando lo supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como tantos de nosotros, atrapada en el pasado o huyendo de él. Solo quiero mirar hacia delante. ¿Sabes? No hacia atrás. No es lo que tú crees. ¿De acuerdo? ¡Sigue el camino! ¡Encontradlo! ¿Seguro que son ellos? ¡Mira marca en su espalda! Somos de los Lake. Iron Mike tiene impacto. Esa ha sido una idea genial. ¿Vuelves a probar? Agacha la cabeza. Puedo cuidarme. ¿Sí? ¿Cuánto llevas de campista? Sé dónde estás. Estáis lejos de casa, ¿eh, soplapollas? ¿Por qué no arrastráis el culo de vuelta a Iron View, al agujero del que habéis salido? Un poco al norte, ¿no? No os conviene alejaros mucho de Carlos, ¿verdad? Se acabó. ¡Está aquí! Voy a volver. ¿Qué tal si os dejamos aquí desangrándoos y hacemos felices a los engendros, eh? ¿No es lo que queréis? ¡Os podéis ir yo! ¡Con la mierda! Seguid sufriendo como os gusta, ¿eh?
Creo que era el último. Joder, tal vez tenga razón. He visto Rip antes, pero no así. ¿Qué cojones se chuta? A saber. En su día me encargué de unos yonkis que hacían lo mismo. Se meten polvo de ángel o esa otra mierda. Sales de baño. ¿Te acuerdas? Se empezó a poner de moda antes de todo. Claro, sí. Vamos a ver si nos han jodido las motos. ¿De verdad crees que estos capullos mantendrán el pacto con Iron Mike? No sé. Puto Rip, con lo que le hicieron al brazo de Boozer, lo que le hicieron a Lisa, ¿qué? Uno tenía esto en la mano. ¿Qué pasó? ¿Tuvisteis un enfrentamiento con ellos, Boozer y tú, con los Rip antes de que robaras los antibióticos? ¿Qué? No sé, mira, lo que Carlos crea que he hecho no será nada comparado con lo que le voy a hacer si veo a ese hijo de puta. Venga, vámonos. Bien, hay que seguir los cables en dirección sur. Ver que los transformadores estén bien. Vale, yo te sigo. Quería preguntarte algo. ¿Puedo evitarlo? ¿Cómo acabaste en el club? Es una larga historia. Es un viaje largo. Vale, estaba en la 10ª División de Montaña, en una avanzadilla con la Alianza del Norte. Hostia, estuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres oírlo o no? Perdón. Avanzamos sobre Mazar y Sharif. Un grupo de talibanes nos tendió una emboscada. Y tenían camiones equipados con ZU-23, cañones antiaéreos modificados. Tochos. Sí, la hostia de tochos. Mi todoterreno explotó y cayó por un barranco de cabeza al Hari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarte en Afganistán? Mucho. Es un puto desierto gigante. Pero bueno, salí despedido y cuando volví en mí, el vehículo estaba boca abajo en el río. Nadé para ver si se había salvado alguien y llevé un cuerpo a la orilla. Hice lo mismo 7 veces. Y cuando acabé con Tanner, mi sargento, tuve bastante. Y al volver a casa, no sé, me compré una moto. Pasé unos años en la carretera, yendo de aquí para allá y... ¿A Fairway? ¿Creciste por aquí? Sí. Pues cuando me establecí, empecé en un taller de motos que llevaba un hombre mayor, Jack. Y él dirigía el club. Era el presi, le solíamos llamar. Él mismo me dio los parches. Espera, Jack. Boozer me habló de él. Estaba en la cárcel. Algo salió mal y él cargó con el muerto por el club. Parece que estabais muy unidos. Mierda. Ahí tienes uno, ¿verdad? Volvamos por la mañana. Así coges las herramientas que te hagan falta y lo acabamos. Habrá menos engendros pululando. ¿No hay baño caliente hoy? Vale. Pero antes te enseñaré algo. No, Ricky, ha sido un día muy largo. Tú sabes un montón sobre los engendros. Solo quiero enseñarte algo que puede que no sepas. Venga, ya que estamos fuera. Joder, vale. Vamos. ¿Puedo preguntarte algo? Dios, como ya he dicho, ¿puedo evitarlo? ¿Por qué llevas los colores? No sé qué quieres decir. No, ¿por qué seguís con las chupas? Boozer y tú, no es que sigáis reclutando o tengáis que mantener el territorio. No. Unos tíos con los que trabajaba en la planta las llevaban los fines. Les pregunté una vez y me dijeron que llevarlas era una forma de decir que os follen, no sé, los polis, la autoridad, el gobierno. ¿Y tú por qué te rebelas? Por lo que quede. Mira, las llevamos porque las llevamos.
¿Qué quieres? No sé, Boozer, pero yo no quiero implicar nada. Es solo la chupa. Es quien soy. He hecho muchas estupideces en mi vida, pero unirme al club, bueno, es una de las pocas cosas. Ricky, ¿qué hacemos aquí? He visto los trenes de la muerte de Nero antes y hordas. Lo sé, pero no como esta. ¿Qué cojones? Mira. He venido aquí unas cuantas veces a observarlos. Se quedan dentro de esos viejos edificios y salen por la noche como si alguien les llamara para cenar, ¿sabes? Por la mañana vuelven dentro y... ¿Qué? ¿Hibernan? ¿Eso es que nunca has bajado a comprobarlo? No. Una vez me acerqué demasiado y una docena de ellos empezaron a perseguirme. Es como atizar un avispero. Venga, vámonos de aquí. Está oscureciendo. Vale, bueno, el otro día vi algo que no te creerías. ¿En serio quieres hablar? Vale. Vamos a ver. ¿Viste un helicóptero de Nero? ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces por todos los lakes. Mierda. ¿Qué más te da? No es que nos estén ayudando. Por lo que parece nos paran sin preguntar. Me da igual. Oh, sí, sonaba eso. ¿Dónde coño has estado? Me alegro de verte. Esquizo me dijo que tú y Deacon habíais salido y estaba preocupada. Abby, estoy cansada, ¿vale? Oh, y yo no. Dick. Gracias. Sí, tú avísame cuando estés lista para ir a por ese transformador. Estaré por aquí. Claro. Una mierda. ¿A ti qué te pasa? No. ¿Qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada, nada más. Vale, lo siento. Como te dije, estaba preocupada. No puedes irte así como así, sin decirme nada. Vale. ¿Y ya está? Estaba en mi clase cuando... Ya sabes. Enseñaba lengua en la escuela comunitaria de Chemol a unas amas de casa y a gente que no había acabado Un día el que instituto. no quiero repetir. Empezamos a escuchar Fíjate, gritos. es tarde para mi turno. Vaya, qué pena. ¿Esquizo? Esquizo. Hablando de Esquizo. ¿Qué habrá hecho en todo el día? Joder. Con todo, como si fuera una rebelión. Vi a Karen, a otras maestras, intentando bloquear las puertas. Corrí. Buena elección. No sé cómo... Excelente. Vale. Ahí tienes. Sí, está bien.
Sí. Te veo luego. Tío. Hola. ¿Necesitas algo? Estoy mirando, ¿vale? ¿Te vas a quedar ahí quieto? Nos vemos, Dick. ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que me quieras decir? Vendrás a comprar, ¿no? Tell you just what you meant to me before you lost your mind. Things never seem to change, but they still are not the same as they were yesterday. Babe, I should have got him yesterday.
¿Necesitas algo? ¿Cómo va eso? Te lo lleno. La moto no tiene buena pinta. Ya nos veremos. Ricky, ¿estás ahí? Voy a salir un rato. Necesito que me cubras. Es que eso se quejará de por qué no estoy en el turno de ciénaga o una mierda así. Dick, ¿qué pasa? Buser, joder, no sé, está deprimido o algo. Habla con alguien. Creo que sé cómo animarlo. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pensaba en volver al Monte Oliva. Su moto. Eso está lejos para ir a pie. Algo se me ocurrirá. ¿Pero vas a cubrirme o qué? Sí. Gracias, Ricky. Con todo. Hola, Ricky. ¿Has enviado a gente a recogerlo? Sí, de repente está muy dispuesto a colaborar. Nuestros hombres llegaron hasta él justo antes que un enjambre. Le ofrecieron dejarlo allí si no les decía dónde estaban las semillas. Ah, qué raro. Sí, yo lo hubiera dejado allí pudriéndose. Sí, ya sabes lo que opinaría Iron Mike de eso. Sí, lo sé. Nos vemos, Ricky. Sí, es la luz. Al día siguiente.
O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Camp Creek. Aquí no hay nada. Espera. Vale. Un equipo de campo está al caer. Ya sabes qué hacer. Cambio y corto. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me peguen un tiro mientras soy tu puñetero mirón. St. John corto. Aquí, O'Brien. ¿Estás ahí? Sí, ¿y de qué iba eso? Cuando hablamos, parecía que te estabas meando en tu traje NBQ. No es nada, te lo dije. Hay gente, jefes que no quieren que sepamos qué pasa. Me acerqué tanto que casi me pillan. ¿Sabes? Me da igual. Lo único que quiero de ti es información sobre Sara. Whittaker, tengo a alguien con ello. Va a llevar algún tiempo. Vas a tener que ser paciente. ¿Sí? Tampoco es que tenga elección, ¿verdad? Este grupo no es de mi unidad. No puedo rastrearlos en esta operación. Necesito... Que les coloquen un rastreador. Sí, sí, lo que yo. Oh, ¿y quieres que espíe al tipo con el traje espacial blanco? Vale, ¿algo más? Sí, que no te disparen. Has dejado la radio abierta antes. No pienses que estamos vigilando. Solo me preocupo por ti. Corto. Bueno, da igual como llamas. Yo soy el que se juega. Despejado. Bien por aquí. Aquí viene. Unos soldaditos marchando en fila. Alarma en la zona. Lo que te digan. Calla ya. Tenemos de esa comida preparada aquí. ¿Otra vez quejándote? No era mi turno en la lista de trabajos. Nota de campo 2068. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdone, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera 2 años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante 2 años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. ¿En serio? Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están, pero igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. Está... Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo, pero la mayoría la lleva cubierta de mierda gris. Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante 2 años. Dios. ¿Se ha preguntado por qué hay muchos más incendios en zonas donde solía vivir? No lo había pensado. Pero sí, supongo que lo hay. Sí. Creemos que puede haber algo aún en lo más profundo de sus mentes altamente deformadas, que recuerda lo que fueron una vez. Dios, no creerá que son conscientes de... No, hemos hecho tags. Para el caso están en muerte cerebral, en términos humanos. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Estamos aquí para averiguarlo. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se visten, se ponen su reloj de oro favorito, le dan un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima. ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Espero que lo tengas, O'Brien. Vale, ahora solo tengo que largarme. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Espera. Sí, estoy. He colocado tu rastreador y tengo los datos. ¿El investigador era hombre o mujer? ¿Qué? ¿Por qué?
Era una mujer y no sé su nombre. Vale. Ya te diré algo. Corto. Has dado con Eric Lynch, ¿no? Sí, Mike, lo pillé. Quiero darte las gracias por no matarlo. Habrá un juicio y él tendrá la posibilidad de contar su versión. Genial, sí. Qué pena que Campbell y Reed no puedan contar con la suya. Habrá gente allí hablando de su parte. Y tenemos testigos. Es como hacemos las cosas. ¡A la mierda! ¿Por qué no me lo dejáis 5 minutos y tendréis una confesión? Gracias. No hace falta. Corto. José, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo vas, hermano? Como siempre. ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí. ¿Te has enterado ya de lo que trama? Ni idea. Lo que me dijo Brian tiene sentido. Nero está haciendo misiones de campo, estudiando a los enfermos. No tengo ni idea de por qué. Tengo que irme. Esquizo ha venido. Dijo que hoy me tocaba acabar mierda. Esquizo, sí, eso es mierda. Sí, se lo comentaré. Adiós. Ciervo pujando. Eso nunca cambia. Oh, sí, un puñado de violadores, ladrones y asesinos. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? ¿Buscáis el siguiente objetivo? Oh, mierda, alguien necesita ayuda. ¡Ayuda! Lo tengo. Resiste. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré. Ve a los Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. ¡Ey! ¡Hostia puta! Pensaba que no lo contaba. ¿En serio? Gracias. Muchas gracias. Joder. Tío. Diles que fue Deacon. Ellos ya sabrán. No vayas por carreteras y no pares.
Sí. ¡Sí, reviéntalo! ¡Apagado! Ya te pillé. ¡Por el amor de... ¡No! Venga, vamos, vamos. Hacía falta. Recompensa. Yo sirvo aquí a matar a los zombies, los aprovecho. Siempre se aprende algo nuevo.
Sí, ve a por él. Vagabundos. Vale. Seamos amigos. ¿Aún tienes solución? Sal, podemos sentarnos y hablar. Tenemos comida, priva, algunas... Podría hacer algo con esto. Bien.
¿Eh? En tus datos, sí. No hay un cruce, ¿no? Están allá en Pontevedra. Están allá fuera en Pontevedra. ¿No? ¿Eh? Sí, dale.
Venga. Bien.